Bhagavati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Bhagavati Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita. Mi nombre es Sevia Dasi y yo nací en Costa Rica y cuando tenía 27 años me vine a Estados Unidos porque pensaba trabajar como enfermera. Siempre había pensado en una comunidad autosuficiente aún sin conocer los deseos de Srila Prabhupada, que él está diciéndonos qué tan importante es Varnashram Dharma y cómo el mundo va a cambiar y necesitamos volver a una vida simple, con alto pensar, proteger las vacas, cultivar la tierra. Pero ese era mi deseo. Entonces yo pensé, ok, me voy a Estados Unidos, allá hago dinero y me vengo y a establecer mi comunidad. Pero sucedió que cuando yo vine prácticamente no sabía inglés, entonces yo iba a la escuela Cambria School para gente extranjera, y cuando yo pasaba por Downtown Los Ángeles, allí yo escuchaba Harinama todos los días y me sentí muy atraída por los cárteles, eran como imanes que me jalaban y yo me acercaba, pero tenía miedo porque creo que es algo que le sucede a todos los devotos, no queremos dejar gratificación de los sentidos. Entonces me parecía raro y hasta que mi hermano vino, un hermano menor, y me dijo, oh, hay unos devotos que creen que Krishna es una persona y tienen un templo, y yo fui y es muy bonito y le dan a uno comida espiritual y filosofía. Entonces yo dije, bueno, yo quiero ir a ver qué es eso. Y fue un miércoles, eso era en Los Ángeles, que tenían siempre un programa especial con una conferencia y después prasada. Y fue pues lo que inmediatamente me cautivó, la filosofía. Entonces, yo empecé a ir todos los domingos a los programas y me gustaba ir a la tienda donde vendían inciensos y jabones y libros y todo eso. Y recuerdo que Rameshwar Maharaj era el que estaba allí vendiendo y me decía, Prabhupada is coming, Prabhupada va a venir. Y yo, Prabhupada, sí, yo entendía que Prabhupada era la persona que yo me había visto en Harinama, en un retrato, en una foto, y que era el líder espiritual, pero yo no entendía nada acerca del maestro espiritual, era demasiado nueva. Pero yo siempre, él me decía, oh, en Dallas tenemos una escuela, porque yo Rukmini tenía 1 año. En Dallas tenemos una escuela donde los niños van y todos sus juegos están relacionados con Krishna. Y yo, ay, qué bonito, ¿verdad? Me gustaría que mi hija fuera a esa escuela. Sucedió que Srila Prabhupada, cuando tenía que venir, se enfermó y no pudo llegar, pero como un mes después, ya Srila Prabhupada llegó a Los Ángeles, y el día en que él llegó, habían devotos de todos los templos que habían llegado y el templo estaba llenísimo. Y yo llegué temprano porque una amiga me llevó y yo sentí inmediatamente, cuando yo miré a Srila Prabhupada, estaba de largo, yo estaba prácticamente en la puerta de entrada
del templo y había tanta gente, pero yo sentí que Srila Prabhupada había puesto su mirada sobre mí y que había quitado un peso enorme de mi corazón, de mi conciencia, que yo estaba siendo aliviada de algo muy pesado. Yo no entendía todavía lo que era karma. Bueno, sí entendí porque mi hermano me llevó un libro y yo ya leía y vi que, ok, eso fue lo que me convenció. Yo he estado buscando y leyendo la Biblia, pero no hay respuesta para mis preguntas. ¿Por qué personas buenas sufren y por qué personas pecaminosas muchas veces son exitosas y tienen mucho dinero, etcétera? Entonces, a través de ese primer libro que yo leí, de un libro pequeño de Srila Prabhupada, yo pude entender lo que era karma y reencarnación, y eso fue lo que me atrajo y lo que hizo que yo llegara todos los domingos al templo. Entonces, ese primer contacto con Srila Prabhupada, que fue a larga distancia, que fue ni siquiera nos miramos a los ojos entre tanta gente que había, pero él sinceramente penetró mi corazón. Y recuerdo que una devota, la madre Pushi, me dijo, lleva a la niña para que Srila Prabhupada le dé una galleta. Y yo me sentía muy shy, muy apenada como para ir al frente de él. Entonces ella cogió a la niña y la llevó, y Rukmini recibió su primer galleta de Srila Prabhupada. Entonces yo recuerdo que Srila Prabhupada, después de eso, su salud no estaba muy bien. Entonces yo llegaba los domingos, que era cuando yo tenía tiempo porque trabajaba, y yo me sentaba afuera de donde Srila Prabhupada iba a salir para su caminata, para verlo salir, pero él estaba recuperándose, entonces él no salía, y yo siempre esperando poder volverlo a ver, hasta que ya él, después de cierto tiempo, ya se recuperó, y una vez hicieron el plan de que Srila Prabhupada viniera a hacer un tour por toda la comunidad. Y algo muy importante era el Yellow Building. Era un edificio amarillo donde estaban todos los artistas pintando las pinturas para los libros de Srila Prabhupada. Esto fue en el 72. Y tal vez 72, no sé si a principios o finales, pero como a mediados. Después, detrás del edificio amarillo estaba el Bhaktivedanta Book Trust, o sea, donde se estaban imprimiendo los libros, y él iba a ir a hacer un tour. Y recuerdo que entonces los devotos habían lavado todo ese camino, y como estaba húmedo, habían tirado matraz para secar, y Rukmini y yo nos sentamos. Para entrar al Yellow Building había que subir unas gradas y después bajar otras graditas, y había como un hallway, como un pasillo, y a los lados estaban los apartamentos. Entonces nosotros nos pusimos dentro del pasillo, pero donde las gradas bajaban, allí mismito donde Srila Prabhupada tenía que subir y bajar. Y cuando ya Srila Prabhupada estaba viniendo, yo le dije a Rukmini, ofrezca reverencias, y yo me agaché para ofrecer reverencias. Y entonces yo sentí que Srila Prabhupada en ese momento, él me había visto y que me había aceptado como su discípula, que me había aceptado y que yo pertenecía a su familia. Yo le había entregado mi corazón a él. Y Rukmini también tuvo realizaciones, aunque ella estaba tan chiquita, pero ella sí dice que cuando ella se levantó y fue a hacer reverencia rápido, Srila Prabhupada se había parado y la miró a los ojos. Y allí le habló de corazón a corazón. Entonces ya Srila Prabhupada tuvo todo ese tour, y después fue a visitar los otros apartamentos.
Y de repente mi hermana, que ahora es Divia Nancy, llegó y ella era mormona y venía a casarse por el templo del universo de los mormones, donde tienen un armonio que parece que habla y así. Ella me hablaba de esas cosas. Y yo sinceramente había dejado de tomar café porque ella se hizo mormona y me dijo que el café no era bueno, y eso fue a mis 18 años. Entonces ella llegó y yo le dije a mi hermano, no le hables de Krishna porque ella está muy metida en su religión. Pero él, cuando fue a recibirla, el primer día yo la fui a recibir, no llegó, estaba en México. El segundo día él fue a recibirla y lo primero que hizo fue hablarle de Krishna. Entonces ella iba en las mañanas, iba a la iglesia mormona, y en las tardes, los domingos, íbamos a la fiesta de amor de ISKCON. Y siempre recuerdo que, en esas fiestas son opulentas, y nosotros siempre llevábamos preshadam y yo lo guardaba para todas las semanas, todos los días comía un poquito. Y en ese tiempo había salido este récord que habían grabado en Inglaterra, los devotos que fueron a Inglaterra, y yo lo compré y lo escuchábamos todos los días. No, todavía no, todavía yo no tenía ese disco. El asunto es que mi hermana vino y dice, bueno, si uno tiene que rendirse, ¿por qué no rendirse ya? Pero entonces le dijeron, yo no podía irme al templo porque tenía una niña, tenía que conseguir un apartamento ahí cerca y me iban a dar un trabajo en Spiritual Sky para que yo pudiera pagar la renta. Y resulta que mi hermana le dijeron, ok, si usted quiere venirse a vivir aquí, tiene que probar que tiene interés y venir por un mes todos los días a Mongol Arctic. Y por casualidad la amiga con quien yo me había venido de Costa Rica estaba trabajando en el hospital allí a los 300 metros del templo, y tenía un apartamento a los 100 metros del templo. Entonces yo le dije, ¿mi hermana se puede quedar contigo? Sí, claro. Y entonces ella empezó a ir a Mongol Arctic y de repente el comandante del templo, que era Gopabrindapal, le dijo, no, ya te pueden ir a vivir como los 3 días. Entonces ella se fue y le escribió una carta a Srila Prabhupada, diciéndole que yo tenía una finca en Costa Rica que quería donar. Ella ni siquiera me preguntó, nada más ella habló. Y queremos un templo en Costa Rica, y usted me recuerda mucho a mi padre, y bueno, le escribió esa carta y Srila Prabhupada le contestó que sí, que podíamos establecer un templo en Costa Rica, pero que tenía que ser nuestro propio esfuerzo, que no nos iban a dar ningún dinero. Entonces, ya estábamos pensando en que sí, tenía que haber un viaje a Costa Rica, y me entrevistaron y yo dije que sí, que yo donaba la finca, porque en realidad ya mi idea de comunidad autosuficiente ya se había terminado cuando yo conocí a Srila Prabhupada. Ya solo yo quería servirle. Entonces me dijeron, bueno, usted váyase para Costa Rica y empiece a preparar el terreno mientras nosotros, otros devotos, llegan. Entonces yo me fui con Rukmini y empecé a trabajar en un hospital que quedaba cerca de donde vivía mi mamá, que era un pueblito chiquito. Entonces yo tuve ahí problemas porque mis hermanos estaban tratando de darle carne a la niña escondidas de mí cuando yo andaba en el trabajo, y entonces yo me fui para San José, donde yo tenía una casita. Invité a San José, la capital. Invité a mi mamá que se fuera conmigo, que sacara su pensión y que ya no trabajara más. Entonces, allí llegaron los devotos. Divya se casó con mi hermana, con Narayan, y llevaron como unos 4
5 devotos que eran sankirtaneros y salían a distribuir libros todos los días, y teníamos un programa lindo en esta casa, pero de repente ya decidimos que necesitábamos un lugar muy grande y más cerca de la universidad. Entonces, ellos alquilaron una casa que era increíble, tenía una parte así, como digamos el altar en Los Ángeles, que es una plataforma más alta, como que si hubiera sido especialmente para que nosotros llegáramos, donde era el templo, y era un salón grandísimo. Resulta que de repente un día yo vi que los devotos estaban actuando muy raro. Ya Srila Prabhupada sabíamos que estaba en India, que había estado enfermo, y yo en realidad no tuve mucho contacto. El tiempo que estuve en Los Ángeles, lo que pude ver, los días que pude verlo allí, y ya después me fui a Costa Rica, pero ya los devotos empezaron a actuar extraño, y yo pensé, algo raro tiene que haber pasado. Seguro Srila Prabhupada dejó el planeta. Y bueno, en ese día yo tuve un sueño. Eso es lo que yo quiero narrar como parte última de la entrevista, porque en este sueño yo vi cómo estaba el Vyasa-san en el templo, y allí teníamos una foto de Srila Prabhupada. Y de repente, esa foto de Srila Prabhupada desapareció, y en su lugar apareció la foto de un devoto vestido de anaranjado. Yo no sé si era brahmachari o sannyasi, y era de piel clara, o sea, no era de la India, parecía latinoamericano. Y él ocupó el lugar donde estaba Srila Prabhupada. Entonces yo pensé, en el futuro una persona que represente realmente a Srila Prabhupada. Va a venir un emisario, un devoto puro, que va a ser el que va a venir a guiarnos y a enderezar todas las faltas y todos los problemas que hemos tenido, porque siempre que el devoto puro se va, hay caos, hay dificultades, hay problemas. Entonces, así como cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj se fue, los devotos también se confundieron y empezaron a buscar que este templo es mío, que esta propiedad es mía, y es lo mismo ha pasado en ISKCON. Entonces, siempre en mi corazón está esa revelación que Srila Prabhupada me dio, que va a venir un representante digno, un devoto puro, que va a enderezar toda la situación, y va a hacer que se sigan las enseñanzas de Srila Prabhupada tal y como son, sin necesidad de que hayan discrepancias, ni que hayan, este es un templo, este es el otro templo, este es una persona, este es la otra, ni estos son Vaishnavas de la Gaudiya Mata en India, y estos son Vaishnavas de tal guru. De tal manera establecer un solo movimiento que sea siguiendo las instrucciones exactas de Srila Prabhupada, porque algo que él nos recomendó es: trabajen unidos, cooperen unos con otros. Pero hemos visto como, pues, a través del tiempo, los devotos, muchos, pues, hemos tenido nuestras faltas, hemos caído, otros no se le han levantado, permanecen allí en lo que nos parece, las garras de Maya, pero todo eso tiene que ser rectificado. Una vez a Srila Prabhupada le preguntaron, muchos devotos se han ido. Srila Prabhupada, el movimiento, dice, no, unos 3 o 4 los que están comiendo carne, pero la prueba la vamos a ver cuando tengan 80 años
y van a estar cantando Hare Krishna en Brindavan. Entonces ya yo tengo casi 80, los cumplo ahora en abril, y estoy pensando en que sí, esa es mi meta, ir a Brindavan, aunque siempre la idea es esa de la comunidad autosuficiente, pero yo sé que eso lo van a hacer otros devotos. Ahorita, ok, Srila Prabhupada es Varnashram, dijo Varnashram Dharma, alto pensar y vida simple. Y la vida es tan complicada ahora con todos estos teléfonos y televisiones y qué sé yo qué más. Pero todo eso se va a terminar porque él, en entrevistas en que él tuvo con sus discípulos, él hablaba de que las armas nucleares existían y iban a ser usadas. Segundo, que iba a haber una tercera guerra mundial y que iba a ser en 50 años, que se cumplen en el 2025. Después él habló que todos estos científicos y sus ideas de controlar el mundo iban también a terminar muy pronto, en 50 años, que viene siendo precisamente ahora donde estamos, en el 2023. Después él parece, acaba de escuchar, no sé, yo no he hablado con esta devota, la que estuvo en Hawái, que Srila Prabhupada le habló, la que trajo a Tulasi primero, empezó a cuidarla, Govinda Dasi, que le dijo que la economía aquí en Estados Unidos iba a caer totalmente precisamente en el año 2023. Entonces todas estas cosas están sucediendo. ¿Por qué? Por eso de Krishna. Cuando Krishna quiso la guerra de Kurukshetra por tantos años, esta guerra no se manifestó y los Pandavas sufrieron tanto, Kunti, Draupadi, tanto, y Krishna estaba allí, pero llegó el momento en que dice, no, hay que terminar con todos estos reyes impíos que solo quieren el beneficio personal. Y así sucedió. Igualmente va a llegar el momento en que todos estos demonios, porque él dice, con la Tercera Guerra Mundial, tanto los demonios del lado del capitalismo como del lado del comunismo van a desaparecer. Y la primer bomba atómica va a ser enviada de los Estados Unidos a Rusia y Rusia va a ser destruida. Entonces todo eso lo estamos esperando. Yo sinceramente no me importa si dejo el cuerpo hoy o mañana, no estoy muy interesada en vivir en ese mundo material, pero hasta que Krishna quiera. Y si yo logro ver todo esto, pues me encantaría estar en el tiempo de la guerra y todo eso. Porque yo sé que van a ser tiempos favorables. Ahorita nosotros tenemos 2 vaquitas, estamos tratando de sembrar lo más que podemos, vegetales, árboles, porque sabemos que es parte de lo que Srila Prabhupada nos instruyó. Establezcan Varnashram Dharma, fincas autosuficientes. Todo el mundo va a venir ansioso por conciencia de Krishna, pero ¿qué les vamos a dar de comer? ¿Sacate o? No, tenemos que prepararnos. Entonces, aunque yo no tuve mucho contacto personal con Srila Prabhupada, siempre he sentido que Él está conmigo, que Él está en mi corazón, que Él me está guiando, y yo debo vivir para servirle. Ahorita digo, ¿cómo lo puedo servir? Lo que estoy haciendo más que todo, porque mi espalda ahora está con problemas de vértebras, están reducidas y me da dolor. Entonces sí, leo mucho porque digo yo, si Krishna me da la oportunidad, Srila Prabhupada me da la oportunidad de poder predicar en cualquier circunstancia, pues yo me gusta, ¿no? Me gusta, me gusta hablar de Krishna, de Srila Prabhupada. Bueno, Srila Prabhupada dijo muy seriamente que si queremos ser escuchados y que la gente acepte este movimiento de conciencia de Krishna, debemos de ser sinceros, devotos sinceros.
si no somos sinceros, nadie nos va a escuchar. Y yo entiendo por sinceros que estamos siguiendo las instrucciones de Srila Prabhupada, que es seguir los 4 principios regulativos. Estamos cantando el santo nombre, estamos saliendo de Harinama si es posible, estamos siguiendo todas sus instrucciones y que estamos pensando en que en este mundo material, lo que Srila Prabhupada repite miles y miles de veces, no hay disfrute. Todo es sufrimiento, nada es bueno, todo es malo. Entonces, ¿para qué querer quedarse aquí? Tenemos que estar deseando ir de nuevo a Krishna. Y si volvemos a predicar, que sea con una conciencia de devotos puros, ¿verdad? Que no seamos afectados por Maya. Entonces, yo lo que les pido a todos los devotos es que tratemos de ser sinceros. Maya es muy fuerte, pero Krishna y su devoto puro, su misericordia son más fuertes. Si nosotros imploramos y lloramos, ellos nos van a ayudar a mantenernos firmes, a mantenernos sinceros, a mantenernos puros. Y solo así podemos expandir este movimiento, con nuestra pureza, con nuestro ejemplo. Rama Rama